¿Qué implica? ¿Qué implica este aumento en el salario mínimo en el contexto inflacionario? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los créditos del Infonavit? ¿Se van a afectar o no? Para aclararnos estas dudas, le damos las gracias a Ana Gutiérrez. Ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competencia. Competitividad. Sí. Muy bien. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, estoy contento de recibir, de platicar contigo. A ver, ¿es bueno o es malo en general para el país este incremento en general? En general es bueno. Okay. Creo es una que buena noticia. Es buena noticia en general. Hay que recordar que justo antes de la pandemia, poquitito antes, en el primer trimestre de 2020, el aumento en el salario mínimo había ayudado a que la pobreza laboral tuviera los niveles más bajos en más de 10 años, que regresara a un nivel de más o menos de 35%, que ahorita pues, estamos lejos de ahí. Estamos lejos, ¿eh? Okay. Que regresara a niveles de 2008, antes de la crisis financiera. Entonces, sí tiene el potencial el aumento del salario mínimo de ayudar mucho en términos de los recursos de las familias mexicanas, de mejorar la situación de bienestar. Entonces, en general es buena noticia, en particular porque estamos en un periodo inflacionario pues, muy elevado. Creo que sí, todos estarán de acuerdo. Sí, claro. A ver, hablas de la pobreza laboral. ¿Con esto la vamos a superar? O sea, ya si tienes un trabajo, ¿sales de la pobreza o seguimos todavía? Digo, un poquito mejor, pero en esa bronca todavía. No, mira, o sea, la pobreza laboral es un tema que sigue en México y eso significa justo que tener un trabajo no necesariamente te va a sacar de la pobreza. Hay muchos trabajos. Y es terrible eso, ¿no? O sea, tienes un trabajo formal y estás pobre. O uno informal, ¿no? La pobreza es mucho más común en trabajos informales que tienen bajos derechos, bajos ingresos, etcétera. Entonces, no necesariamente tener un trabajo te va a ayudar a salir de la pobreza y no necesariamente este aumento en el salario mínimo va a lograr eso. Porque hay que recordar que tiene muchas limitaciones este incremento. O sea, sí, suena muy bien, aumenta 20%, pero en primer lugar hay que acordarnos que más de la mitad de los trabajadores de México son informales. Y cuando son informales, tu jefe no tiene ninguna obligación de aumentar tu salario mínimo, tu salario, no tiene obligación de nada. Entonces, la mitad, más de la mitad, como 55.6% de los trabajadores, pues casi que ni les va ni les viene el aumento en el salario mínimo. Entonces, ahí no hay un impacto muy fuerte. Y luego, por el lado formal, donde sí están obligados a aumentar los salarios respecto a estas nuevas decisiones que se dan cada año, pues también solo afecta al cachito que ahorita está entre el salario mínimo de este año y el que va a ser el siguiente. A ellos sí los tienen que subir. Y después, al resto de los trabajadores, el aumento nada más es gradual, es como algo que se transmite, pero no es de 20%. Entonces, esto suena muy fuerte, es buena noticia en general, pero no significa que van a aumentar 20% todos los En un porcentaje, ingresos. ¿Cuánto tendría que aumentar para salir de esta pobreza laboral? Pues mira, hay diferencias, ¿no? Porque a todo mundo la inflación le afecta diferente. Lo que platicábamos ahorita. Pero del salario mínimo, más o menos, ¿cuánto tendría que ser más? No hay realmente, o sea, este aumento de 20% ya intenta incorporar la inflación y tener un monto que es compensatorio a esa inflación. Sí. Pero el problema es para todos los demás. Ahí no podemos controlar cuánto se transmite. Y... brevemente, por ejemplo, los créditos del Infonavit van a sufrir, por ejemplo, alguna cosa negativa. Los que están ligados al salario mínimo, que son bastantes, esos sí van a ver un salto en las mensualidades que tienes que pagar. ¿Riesgo de mayor inflación por esto? Realmente, mira, la CONASAMI, que es el organismo que decide los salarios mínimos, ha hecho estudios y dice que no va a haber realmente un impacto muy elevado. Claro que va a haber aumento en los costos de los trabajadores, pero no parece que vaya a ser demasiado pues, presionante, que vaya a presionar la inflación más que otros elementos. En general es una buena noticia, hay que dejarlo así. En general. Y obviamente no es la solución ni nada, pero es una buena noticia. Sí, no es un paso hacia atrás. Exactamente. Gracias por la visita. No, claro. Muchísimas gracias.